ha sido, pues no sé, como otras maneras de ver las cosas, ¿sabes? De cómo se ven las cosas. Como hay otros, diría, no sé, ángulo, refiriéndome a una palabra fotográfica, pero sí hay diferentes maneras de verlo y como que no tenía esa concepción. Tratando de ver de que todo me queda tal cual. Pero ahora que veo, pues yo tengo más alternativas, tengo muchas posibilidades de dibujar. Y aún los estudiantes de artes plásticas, como el aprendizaje del dibujo con las herramientas que yo les ofrezco y que se plantean en el proyecto de investigación, también les podría estar ampliando una mirada más hacia la conformación de ideas para poder llegar a una solución de un proyecto creativo. Es decir, todas estas inquietudes que los estudiantes pueden mantener de acuerdo a la carrera que se metieron a estudiar. Sin embargo, la solución de las tres maneras de mirar los puede llevar también a una representación lineal mucho más estética en el uso de la línea, en donde ya las tres categorías lo sacan un poco del límite. El proyecto de investigación que estoy realizando se llama Fuera de Límites, porque estamos trabajando el orden invertido de las imágenes. Hay varios ejercicios que se pretenden mostrar dentro de la investigación que cuando uno los revisa prácticamente podrían confundirse, y ahí es donde vemos que las tres maneras de mirar crean una relación de inversión todo el tiempo. Ha sido un proceso más como de afirmación de que esto sí es muy valedero como proceso importante en los ejercicios que se plantean en la clase, más que un nuevo descubrimiento en la investigación. Yo creo que la investigación lo que ha permitido más bien es que los dibujos o los ejercicios que se plantean en la clase se hayan podido alimentar todavía muchísimo más. Entonces, la investigación, más que llegar a conclusiones de, de, de confirmar lo que se había dicho previamente, lo que ha permitido es que yo pueda confirmar que los estudiantes cada vez están creciendo más en esos conocimientos que son externos a lograr la definición de un dibujo en la clase. Y entonces tú dirías, digamos, que un poco las, los ejercicios o las categorías que construimos son como la estrategia para eso. Las categorías que fuimos simplificando un poco, porque al principio existían un montón de categorías, tal vez sí ha sido una construcción que ha venido depurando un poco el proyecto, porque al principio yo veía muchas categorías escogiendo muchos ejercicios especiales que yo había propuesto en la clase, que eran muy novedosos porque yo me los estaba inventando, y me di cuenta que una cantidad de categorías no armaba como una cartilla pedagógica, porque el dibujo abarca demasiada información. El ejercicio de dibujar y sobre todo el rescate que se está haciendo acá es qué es lo que le va pasando al estudiante en ese proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje es múltiple, es mucho lo que le va pasando al estudiante. Entonces tal vez lo que se ha permitido el proyecto como conclusión es una depuración en la selección de las categorías para aprender a mirar, porque el problema que se está planteando en el proyecto es un problema de la mirada. ¿Cómo podemos mirar de una manera diferente para poder aprender a dibujar? Entonces hay unas propuestas que ya están en todas las cartillas mundiales de dibujo, que son demasiado básicas en el sentido de que solamente se está buscando un esquema para construir una imagen. Pero aquí lo que se está buscando más es un esquema de conocimiento y de pensamiento que está adquiriendo el estudiante a través del ejercicio de una mirada para aprender a dibujar. Entonces esa depuración llegó hasta el punto de que las tres miradas están enfocadas primero que todo a unos valores de contraste que ayudan a hacer una selección general de la imagen que se quiera representar. Y esa es la mirada que nosotros llamamos la búsqueda del contraste esencial de la imagen como punto de partida. En el colegio también, como que tú sabes dibujar muy bien porque haces las cosas tal cual, o sea, hiperrealista,
te enseñan eso, ¿no? Entonces tú eres bueno para el dibujo porque lo dibujas con exactitud. No, pero digamos que sí, me parece interesante esa noción de desaprender para aprender a dibujar. Pero es que el desaprender está ahí en el error, en lo que habíamos hablado también. Yo creo que el desaprender lleva consigo pues toda la experiencia. Uno no dice, ay no, bueno, entonces voy a dibujar y desaprendí. No, sino es el desaprender tiene que ver con otra mirada, o sea, otras similitudes también de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que radica es en como, o sea, el desaprender está es en todo lo que conlleva el dibujo. No es decir, dibujé y desaprendí a, no sé, Sí, a no dibujar el tallo de un árbol. ¿Sí me como que entiendes? el desaprender a dibujar no implica necesariamente como una lobotomía, sino es como, Ujú. Sí. es como ampliar el espectro como frente a lo que uno dibuja. Y en esa medida como que lo desaprendido es como el proceso de dibujar. Yo creo que el interés que me llevó a mí a querer realizar una investigación de esta clase fue que empecé a experimentar una sensación extraña cada vez que yo salía de las clases de dibujo, y era que me quedaba pensando qué clase fue la que yo estuve dictando cada vez que dejaba a mis estudiantes, porque la cantidad de reflexiones que nos estábamos haciendo mientras hacíamos los ejercicios eran muy diferentes al ejercicio mismo de dibujo. Eso fue lo que me impulsó a querer hacer una investigación sobre la forma de enseñar a dibujar, teniendo en cuenta que la cantidad de reflexiones que estaban obteniendo los estudiantes durante sus prácticas me empezaron a parecer mucho más importantes que los ejercicios que ellos estaban terminando. Por eso el proyecto yo le puse el título de Fuera de Límites, porque una vez que se rompe la línea con la que se supone que yo voy a atrapar la imagen gráfica, se puede ir un poco más allá de lo que la línea permite, tanto en sus diferencias de calidades y en sus rupturas. Lo que quiero es que no se vaya a una solución, o que el estudiante no llegue a una solución de contraste tan básicamente conocido, que es lo que se enseña o se ha enseñado mucho en la academia, es resuelva un problema estructural a partir de una línea y luego vamos a hacer lo que es la luz y la sombra. Entonces, desde ese momento el dibujo pierde su valor. El dibujo empieza a perder su valor porque el dibujo no es un trabajo por cronograma de que yo hago una construcción y después simplemente la voy a adornar. Entonces, en este momento ya la palabra de adorno y el sentido de belleza del dibujo empieza a adquirir una connotación diferente. Lo que quiero es que no se vaya a una solución, o que el estudiante no llegue a una solución de contraste tan básicamente conocido, que es lo que se enseña o se ha enseñado mucho en la academia, es resuelva un problema estructural a partir de una línea y luego vamos a hacer lo que es la luz y la sombra. Entonces, desde ese momento el dibujo pierde su valor. El dibujo empieza a perder su valor porque el dibujo no es un trabajo por cronograma de que yo hago una construcción y después simplemente la voy a adornar. Entonces, en este momento ya la palabra de adorno y el sentido de belleza del dibujo empieza a adquirir una connotación diferente. En ese proceso intermedio siempre propongo 3 maneras de mirar. Entonces hay 3 formas de ejercicio que se entrelazan entre ellas, pero que permiten que los estudiantes tengan como 3 metáforas de reconocer el mundo, para poder entender que los ejercicios que están realizando tienen una relación con ese nuevo conocimiento que va muchísimo más allá que la representación final del dibujo. Entonces el vínculo en las 3 metáforas se establece todo el tiempo hasta que los estudiantes descubren que ya son infinitas las maneras como yo podría mirar y son difíciles de clasificar, pero eso les permite que ellos puedan tener una representación muy diferente del mundo y que haya mucha variedad en los ejercicios. Entonces, de esa manera de proponerle yo a los estudiantes una mirada así, permite también que el idioma en el que yo me voy a comunicar con ellos ya es un idioma que está salido un poco de elementos eternamente conocidos para aprender a dibujar. Es un idioma que se vuelve casi literario porque empezamos a hablar de la luz y de la sombra a partir de una mirada que nos conmueve,
Desde el hecho de que yo los ponga a buscar el primer impacto, lo que se está planteando desde un principio es que la parte emotiva y la parte de una propuesta de impacto ya hace que el idioma de la lectura de la imagen gráfica empiece a cambiar un poco, es un lenguaje diferente. Esto se llama inversión de valores. Siempre ellos saben que estamos haciendo un ejercicio metafórico de percepción del mundo a partir de una inversión de valores. Después de haber hecho este ejercicio visual y haber encontrado que el ejercicio visual se empieza a convertir como un sueño intermedio, donde estamos profundos pero no estamos yendo ni a la bocetación ni a un resultado hiperrealista, entonces los ejercicios empiezan a quedar en el sueño profundo, es donde más se puede tener la creatividad guardada. En este ejercicio el estudiante entendió que los límites podrían no ser utilizados después de haber aprendido a ver el mundo al revés. Entonces ya las relaciones de los grises empiezan a cobrar más importancia y pueden haber ejercicios que no tienen límites. En otras ocasiones el estudiante tiene como una manera poética de mirar el mundo y el ejercicio ya empieza a desplazarse un poco de los límites, se los puede inventar lo que puede aparecer detrás de este muñequito que es un origami, y a pesar de ser una representación realista o una forma real de yo pondría presentación del mundo, ellos empiezan a reconocer el mundo. Entonces a este ejercicio en segunda instancia lo estoy llamando yo zonas grises esenciales, formas fuera del límite. La selección de valores de contraste, que es lo primero que se propone con los ejercicios, hace que ellos puedan evaluar a través de la mirada una totalidad de la imagen, porque tienen que estar seleccionando un mayor valor de contraste y los otros que les suceden. Eso permite que ellos puedan tener un conocimiento espacial bastante claro y que pueden hacer un recorrido de lo que están mirando a través de la representación gráfica y pueden encontrar lo que está atrás, lo que está más adelante, lo que está más adelante, lo que está más atrás, sin haber tenido un orden ascendente o descendente en la propuesta del ejercicio, sino que van atrás y adelante, porque los valores de contraste nunca tienen una regla general de disposición. El problema es cómo llegó el sol al asunto o cómo llegó la luz artificial. Eso permite que tengan una reflexión tan clara de que lo que está adelante los puede llevar a lo que está atrás y que después lo que está atrás los puede llevar a lo que está al intermedio. No hay una relación de punto de fuga directa y sin embargo les va a quedar bien solucionado el problema. La selección del contraste más importante lo que permite precisamente es que se pueda circular por una serie de contrastes que van cambiando en orden ascendente o descendente, porque yo puedo encontrar un contraste en la imagen que quiero representar, en cualquier cosa que quiero mirar que se destaque o que me impacte demasiado, pero me puede llevar al descubrimiento de otro contraste similar. O sea, es una mirada muy interesante, porque lo primero que hace es seleccionar puntos de impacto y permite también que se empiece uno a olvidar del tema en general para empezar a encontrar un idioma diferente, que es el idioma del contraste, y el idioma del contraste sucesivamente nos va a llevar al idioma de la línea. Un dibujo es como un relato, y un dibujo, sobre todo no tanto un dibujo, sino el ejercicio o la actividad que se debe tener para aprender a mirar y solucionar el dibujo, es una reflexión de pensamiento que se proyecta hacia todas partes, no solamente al ejercicio del dibujo, y eso hace que ellos también puedan tener un criterio, empezar a adquirir un criterio respecto a muchas cosas que no es solamente el dibujo, a ver el dibujo reflejado en muchas partes, a ver el dibujo reflejado en sus lecturas, a ver el dibujo reflejado en la imagen de pantalla, porque también tienen que entender cuál es la diagramación que se establece en el paso de una imagen de la pantalla al paso siguiente. Es decir, el dibujo se lo empiezan a ver reflejado en todo, como me decía un estudiante en una ocasión en la clase: profe, el ejercicio de aprender a dibujar me ha hecho ahora ver el cine de una manera diferente.
quiere decir que la imagen gráfica estaba transportando al estudiante a una percepción diferente que tenía él de las imágenes en general, de la imagen en la pantalla, y de la misma manera de la lectura que yo puedo tener a través de la escritura, los va acostumbrando también a tener una visión simultánea de la imagen respecto a la escritura. Tan cuadriculada otra vez, pues insisto un poco en esa palabra, porque de hecho lo veía así también, y es cambie, Yo cuando estoy dibujando, yo suelo ver eso que chilla, porque puede que lo que chille no sea lo que voy a dibujar, sino que yo estoy dibujando una silla, pero la silla, lo que juega con la silla es lo que me da las bases para yo hacer el dibujo. Y eso es lo que considero que es lo importante de momento de dibujar. Cuando yo veo la zona contrastada, fue como ese día que cuando tú me dijiste que me pusiera de pie y que viera y que soltara lo que más me gustara, ¿no? O sea, lo que más me llamaba la atención. Y yo sin esa zona yo no pude haber dibujado, porque yo estaba dibujando una silla y no me había dado cuenta de que realmente estaba dibujando la silla porque estaba olvidando lo demás. Cuando yo olvidé lo demás, ahí me perdí. Que dije, bueno, no está dentro de un espacio, sino que está flotando. Entonces yo al momento de ver esa zona de contraste, al momento de ver esa zona que impacta, fue que pude comprender cómo lo demás estaba jugando con el objeto. Entonces de esa manera es que yo logré terminar el dibujo, pero eso fue algo que me aportó y que, ¿cómo decirlo?, me iluminó y me pudo llevar a desarrollar toda la pieza sin necesidad de estar viendo cada parte por detalle del objeto que estaba dibujando, que en ese momento era la silla. Ese día yo llegué y me senté frente, o sea, totalmente frente a la silla y no lograba ver bien lo que estaba alrededor, lo que estaba alrededor de ella. Entonces pues yo vi que me bloqueé un poco y no logré captar bien la información. Entonces ese fue, ¿pero por qué? Porque no vi lo que estaba, o sea, solamente me senté en el objeto y no vi lo que estaba atrás del objeto. Por eso fue que no me dio bien el resultado. Y luego viene, una vez que ya se entiende cuál es el problema de la línea como frontera, lo que yo planteo a los estudiantes es que cualquier ejercicio lineal que se haga, donde no se vaya a seleccionar ninguna zona de contraste, el hecho de haber aprendido a mirar permite que puedan hacer un trabajo todo construido a partir de la línea, pero ya si se mira de esa manera se sabe qué se hace con la línea. El problema que puede sucederle aquí a un estudiante que apenas está iniciando es que si se le dice esto y se le pone a dibujar cualquier cosa que se mire, que puede ser una cosa muerta como un objeto, o puede ser una figura viva como un árbol, o una figura pensante como un ser humano, pues la figura humana, el peligro es que se vuelva a centrar solamente en la representación de la figura sola. Pero después de todo este ejercicio ya existe la costumbre de que si yo miro algo tengo que mirar el entorno que lo circunda, porque si no, no lo voy a entender. Y ya existe un poco una concepción del mundo en que para yo entender un espacio que me pongan a dibujar o poder seleccionar el espacio de acuerdo al marco visual que se me represente o que se me presente de acuerdo a mi distancia, se va a entender ese espacio en relación a elementos que lo circunden. Es decir, ya les queda claro, de acuerdo a los ejercicios anteriores en la selección previa de valores de contraste que se suceden entre ellos mismos, ya saben hacer esa relación y ya se está llegando en el proyecto y aún en la cartilla pedagógica a entender que el dibujo es un problema de relaciones. En ese momento ya pueden jugar con la línea más libremente, pero si hay una selección de una figura o de un elemento que se quiera representar y existe ese peligro, la propuesta que yo les hago es que siempre se queden pegados a los contornos de la figurita que quieran dibujar y que lancen unas líneas circulares para poder atrapar ese entorno invisible y que no lo vayan a olvidar. Entonces es una mirada que es bellísima porque permite que la línea nunca se construya a partir de cortes drásticos y constantes, que es a lo que uno está acostumbrado cuando va a hacer elementos geométricos, sino que la línea es un recorrido
sin fin, un recorrido constante. En ese momento esta mirada permite que la línea tenga toda su expresión y que esa mirada del mundo, que parte desde un conocimiento muy personal y desde un conocimiento del mundo que se ve, sea una línea muy suelta, sea una línea muy fluida y sea una línea que circunda y que cierra esos entornos que no vemos y que entra nuevamente al objeto o a la figura que se quiere representar. Ahora, la otra mirada que propone el proyecto de cómo atrapar el entorno invisible una vez de que se tiene una sensibilización hacia el trabajo con la línea y de cómo pueden encerrar circularmente el objeto que se está dibujando en sus contornos, en su entorno, para poder atrapar ese espacio que uno no se acostumbra a mirar. Es lo mismo que nos sucede en la vida cotidiana, pasamos de lado muchas cosas cuando estamos caminando y siempre estamos enfocados a un solo punto. Eso permite que el estudiante, una vez que se desplaza a la salida del salón de clase, empiezan a ver más. Y ese hecho de empezar a ver más, todos los sitios que ellos tienen que, a los sitios que tienen que dirigirse, permite que un estudiante tenga pues una comprensión de todo el mundo que los rodea, de manera que ellos puedan transmitir o que puedan entender todas las imágenes de lo percibido. Y la tercera mirada... Yo antes solía ser muy perfeccionista, sentido que todo me tenía que quedar tal cual, ¿me entiendes? Entonces, si no me quedaba igual el dibujo a como yo lo estaba viendo, pues me frustraba y sencillamente lo dejaba aparte y continuaba con otro. Pero ahora que tú nos mostraste las zonas grises, cómo comprender el espacio, cómo relacionarlo todo, veo que realmente yo lo estaba haciendo bien, o sea, no es que estuviera mal, sino que son otras formas de ver la realidad. Entonces yo ahora que yo comprendo cuáles son las zonas grises, qué es lo que está, qué es lo que más contrasta, yo sencillamente no me enfoco en una parte, sino que veo lo demás, lo que me llama la atención lo cojo y con eso empiezo a jugar, ¿ya? Yo antes no sé, yo antes era como que, bueno, comenzaba con esto, empezaba a dibujar, no me gustó, cojo otro dibujo, comienzo de nuevo, entonces, y ahora que tú nos dices eso, pues ya tengo como más bases para poder comprender el espacio y también el objeto. Además yo creo que es como un acto, el ver para mí es un acto de conciencia, como de conciencia, de ser consciente de lo que estoy viendo, y a veces uno no lo es, porque uno dice, ay, no se me pasó, no vi. La tercera mirada que se propone en el proyecto la llamamos inversión de valores. Inversión de valores quiere decir que una vez ya establecido qué es lo que va a pasar con la línea y la línea como frontera en el lenguaje que se está utilizando para dividir una serie de zonas de contraste, empiezan a suceder una cantidad de cosas muy interesantes porque uno ya el estudiante entiende que el mundo lo puede ver a través de las líneas, pero se está teniendo una mirada conocida previamente, que es la de los contrastes. Quiere decir que el estudiante puede resolver un dibujo o con solo líneas o con los valores de contraste determinados de alguna manera, con las texturas, con la mancha, porque todo eso va a entrar en el proceso. La mancha que se hizo en un principio no es una mancha homogénea para todo el mundo, por supuesto que los valores de la textura, lo que el lápiz puede hacer, para eso en la segunda mirada es la que permite que se puedan hacer todos los juegos posibles con la línea. Entonces ya la tercera que se propone, que se llama inversión de valores, es precisamente proponerle al estudiante a ver de qué manera resuelve él la representación de algo en los dos sistemas, o con solo líneas o con unos valores de contraste sugeridos en su dibujo, de manera que los dos dibujos, que pueden ser exactamente el mismo tema de representación, aparezcan de una manera solamente con líneas o de otra manera solamente con la representación de los valores de contraste, de la forma como que él quiera.
El ejercicio más significativo al principio para poder entender el inverso como manera de poder ver el mundo, y que es conveniente en la mayoría de las ocasiones ver las cosas al contrario, lo podemos encontrar en el ejercicio del estudiante que dibuja el reloj. Entonces hay una cosa que ellos van aprendiendo en estas maneras de mirar, y es que cuando se va a representar una imagen, lo primero que se debe hacer es no mirar la imagen, sino mirar lo que está en la imagen. Entonces desde el principio ya tienen como una relación de una inversión del mundo. En algunas ocasiones ellos pueden hacer ejercicios en donde un ejercicio se vuelve secuencial del siguiente, y estoy viendo la inversión entre una representación con líneas del mundo y otra representación con los valores de grises, tanto en una manera inversa. Entonces estos ejercicios permiten que ellos empiecen a encontrar la importancia en no mirar el objeto que aparece como protagonista de la representación, para poder mirar lo que nunca se mira. Entonces los dibujos por sí delatan el problema, y van a ver, pues en el momento en que se haga una exposición grande, van a ver más número de ejercicios que den cuenta de toda esta que yo propongo, que es la de la inversión de los valores. Ya los lleva a una cosa definitiva, que es: yo puedo dibujar de la forma como mi expresión me lo permita. Si es un estudiante que tiene más posibilidad de entender los colores, seguramente es un estudiante que más se va a dirigir a un dibujo en relación a los contrastes, porque ahí hay una similitud de cómo es la luminosidad del color en comparación con la luminosidad en blanco y negro. Un estudiante, o la persona que entre todos nosotros puede suceder, que no tenga esa capacidad de percepción, que esté tan dirigida hacia las posibilidades que ofrecen los colores, pues va a ser un estudiante que hace un resumen mayor de los valores de contraste, y eso le permite hacer un resumen también en el momento de dibujar de todos los contrastes, y transmitirlo más que todo a través de la línea. Entonces es un dibujante que va a hacer trabajos más lineales que de otra manera. Entonces inversión de valores es un ejercicio que les da la posibilidad de poder aproximarse al dibujo de la forma como ellos tengan más capacidad de percepción. Las reflexiones que plantean las tres miradas del proyecto tienen algo muy interesante, y es que establecen analogías con otras cosas completamente diferentes al ejercicio de dibujar. Por ejemplo, con la escritura, con la forma de entender la historia, con la forma de entender el relato, como es el caso de la selección de contrastes, en donde ubican un contraste y nunca nos va a mantener en un plano definido, sino que nos lleva adelante y atrás constantemente, porque la luz no se va a comportar en un orden cronológico, sino que se transporta según los sucesos en que se esté proyectando. Esto nos hace pensar a veces con los estudiantes que es la misma forma como ellos empiezan a entender, por ejemplo, la lectura de la historia del arte que les están enseñando hoy en día, que si entienden un dato histórico contemporáneo, perfectamente lo pueden relacionar con el pasado, y viceversa. Siempre hay un recorrido constante. Todo empezó también, bueno, como con un interés acerca de entender el espacio, y para entenderlo necesitaba comprender un poco mi cuerpo, ¿no? Todo parte también de la percepción, de cómo percibo, de cómo miro las cosas, cómo miro el espacio en sí, todo lo que me rodea, y cómo me afecta de alguna manera. Pues que yo sentía como que en cierta manera como que escribir y dibujar era como un cierto tipo como de experiencia de conocer, en la cual uno no sabía muy bien qué era lo que hacía, pero era agradable hacerlo. En esa medida como que yo siento que cuando dibujo pues me siento como un personaje de un cuento. Es como el del axolote de Cortázar, que es como un peladito que va como zoológico, y todos los animales le parecen la vaina más aburrida porque ya los ha visto.
Y de un momento volteé a mirar y veo un acuario, y hay una salamandra sin piel, pálidas, rosadas, con pelambre fucsia alrededor de la cabeza, que no tienen párpados y lo están mirando. Y a él le parece increíble, que es como que en el momento en que hay como un enfrentamiento de las miradas, no se sabe quién está mirando a quién. Y al final del cuento él termina convertido en un axolotl. Y yo siento que en cierta manera, en la medida que uno escribe o uno dibuja, uno se convierte o en ¿En texto palabras? o en el dibujo. La experiencia como rescate de todo esto, de todos estos sucesos que yo estaba encontrando acá, pues me parecieron que eran de mucho valor y que había que guardarlas. Y yo empecé a hacerles una pregunta por grupos constantemente y les decía a los estudiantes qué otra cosa ha aprendido en estos ejercicios además de aprender a dibujar, o qué otra cosa les ha quedado. Entonces ellos a veces respondían, una vez una niña me dijo, profe, he aprendido a ser más ordenada. Y yo le preguntaba, ¿ordenada en qué sentido? Y decía, ordenada en el sentido de poder solucionar el esquema de un proyecto de otra clase. Es decir, sí había una cosa de experiencia en ellos que había que rescatar. Pero otro estudiante, por ejemplo, y que pues también es lo que hemos estado recolectando todo el tiempo con las personas que me han ayudado, decía que el ejercicio de cómo atrapar el entorno invisible para poder encontrar lo que sucedía en una figura que yo observaba era casi una sensación como de tirarse a una piscina llena de pelotas. Entonces, fuera de que había un entendimiento de otros conceptos aparte del ejercicio del dibujo, como era el de la escritura o de la percepción del cine o lo que fuera, había también unas sensaciones emotivas que permitían que la imaginación del estudiante se disparara, y me pareció importantísimo. Como tienen una visión tridimensional de las cosas, difícilmente pueden ver la reproducción gráfica en un solo plano. Entonces cuando llegan a ver la tercera dimensión y lo tienen que traducir en el papel, hay una terquedad muy fuerte y es que todos lo entienden, pero ya lo tienen preconcebido de esa forma. Pues definitivamente las tres miradas que yo estoy proponiendo son las que les sirven a ellos, sobre todo romper un poco con la línea. Yo creo que eso es lo que más le sirvió a Miguel, que fue el estudiante con quien yo estuve, al que me referí mostrando algún dibujo diciendo que habíamos tenido muchísimas discusiones, las cuales no terminaban. No termina porque Miguel ya tiene una estructura armada de la imagen y romper esa línea para él es absolutamente imposible. Entonces, por ejemplo, la discusión que tuvimos para que pudiera hacer el dibujo en la biblioteca fue bastante fuerte y solamente se pudo llegar a algo cuando él descubrió que la forma del espacio negativo, cuando se vuelve una forma completamente significativa del tema que él está planteando, es la única que lo lleva a eso. Este último dibujo, estos últimos dibujos, el de las sombras y el de las líneas, son diferentes formas de ver la realidad. Pues lo digo así yo, no es que sea que la haya sacado de otra parte, sino que sencillamente me parece que no nos podemos limitar y decir que no, que siempre tenemos que dibujar como nos dicen, que no tiene que dibujar así y así tiene que ser, no. Uno puede dibujar solamente a partir de líneas y va a quedar un dibujo realmente bello. Todo también parte de esa clase y también de cómo tratar de unir, como de hacer cruces, ¿no? Entonces, cómo la crítica de alguna manera, cómo se veía de otra manera el dibujo. Tenía como una, no sé, visión un poco cerrada, tal vez, como el espectro un poco cerrado, de lo que creía también el dibujo y también por lo que había visto de alguna manera.